hablamos sobre la historia del feminismo en nuestro país, comúnmente se menciona la lucha de la mujer por la igualdad de derechos y deberes, su aspiración a la educación, la presencia sin limitaciones ni discriminación en todos los ámbitos de la vida social, en fin, cuestiones realmente importantes. Y sin embargo, solemos dejarnos una quizás. Muy raramente se suele abordar otro aspecto que también formó parte de las preocupaciones de las primeras feministas, la defensa de la infancia. Hoy vamos a conocer la historia de 3 mujeres que incorporaron al programa de actuación del movimiento feminista anterior a la Guerra Civil el apoyo a la infancia necesitada, la atención a los menores delincuentes y el derecho de los niños a la paternidad. 3 mujeres vascas son muy vinculadas con nuestro país, que son objeto de un artículo que se acaba de publicar. Es el tema que se nos plantea hoy en la sección de Eusko Ikaskuntza, como siempre con Juan Aguirre, al pie del cañón. Gabón. Gabón, Eva. Y con un socio de Eusko Ikaskuntza, además, con el médico pediatra, investigador histórico, Pedro Gorrotxategi, que, si te parece, le podemos saludar ya. Pedro, Gabón. Gabón, bye. Gabón, Pedro, bienvenido una vez más. Autor de numerosos estudios de trabajos de historia cultural sobre temas de pediatría, que es su profesión, libros, revistas científicas, y durante años presidente de la Asociación Vasca de Pediatría de Atención Primaria, como ha dicho, veterano socio de Eusko Ikaskuntza, y también miembro del Comité de Historia de la Asociación Española de Pediatría, o sea, historiador de la pediatría. Como también lo es miembro de esta asociación Víctor Manuel García Nieto, junto a quien Pedro ha publicado recientemente un artículo al que se refería Eva ahora mismo sobre feminismo e infancia a principios del siglo XX, en el que, Pedro, glosáis las actividades en este campo de 3 muy relevantes figuras del periodo republicano que desde distintas ideologías políticas se implicaron en una causa común, la defensa de la mujer, pero también la del niño. Se trata de Benita Asas Manterola, Clara Campoamor y Matilde Huici Navaz. Si te parece, Pedro, podríamos empezar por trazar un cuadro, en fin, general, así, si no podemos entrar en grandísimos detalles, pero bueno, el contexto en el que esas 3 mujeres decidieron involucrarse en el apoyo a la infancia. ¿Cuál era la situación de la infancia en la España del primer tercio del siglo XX? Sí, la situación de la infancia era bastante problemática en esos años, y sobre todo el mayor problema que tenían era la mortalidad infantil. Así, según unos datos que hemos recogido, en 1907 se morían el 21% de los niños en el primer año de vida. ¡Qué barbaridad! Luego bajó al 16% y en el momento actual estamos en el 0,27%. Ya. De familias antiguas todo el mundo conoce, pues eso, tuvieron 7 hijos y viven 5. Sí, eso es clásico. Entonces, sí. Eso era relativamente frecuente. Entonces, ¿qué factores había para que esto sucediera? Por un lado, que la mayoría de los partos se realizaban dentro del domicilio y que en el momento del parto podía haber complicaciones, y por otro, la mala alimentación y los problemas de alimentación y de salud. Entonces, en esa época se empieza a utilizar la lactancia artificial, diluyendo la leche de vaca, más o menos diluida según la edad del niño, y un factor muy importante en la mejora de la mortalidad infantil también es la creación de las gotas de leche, que además tenemos el orgullo que San Sebastián fue la primera gota de leche de toda España. Uh-huh. Entonces, en esa situación de malnutrición y de falta de medicamentos también para combatir las enfermedades, pues de pequeñitos morían de cuestiones nutricionales, y de más mayorcitos pues por procesos infecciosos que hoy, pues como una neumonía se puede curar, pues entonces si un niño tenía una neumonía o cualquier otra enfermedad infecciosa un poco seria, pues fallecía. Uh-huh. Sobre Benita Asas Manterola, que es una de las protagonistas de esta historia, hablamos en este espacio hace poco más de un año, ya que entonces apareció la primera biografía dedicada a esta mujer. Recordemos ahora quién fue Benita Asas, Pedro, y qué posición ocupa en la historia del movimiento feminista en España. Sí, Benita Asas fue una de las más importantes feministas de principios del siglo XX, pero nació en San Sebastián el 4 de marzo de 1873, y San Sebastián casi no ha tenido ningún detalle con ella. Bueno, ahora le han puesto una plaza, pero en San Sebastián está casi olvidada. Luego, claro, en San Sebastián vivió poco tiempo porque su familia se trasladó a Cantabria porque su padre era secretario del ayuntamiento. Entonces fueron trasladándose de diferentes sitios y luego ya vivió en Bilbao. Y Bilbao sí que le ha dado más importancia. Pero San Sebastián hasta ahora, pues prácticamente o casi nada o nada.
y luego en Madrid, que es donde vivió ya, donde la mayor parte de su vida, fue una de las impulsoras de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, que era la asociación feminista más importante de aquella época, y dirigió varias revistas como El Mundo Femenino o El Pensamiento Femenino. Entonces es una de las figuras trascendentales del feminismo del principio del siglo XX. Sí, efectivamente, maestra, escritora, periodista, sí, y propagandista del feminismo, Benita. Y cuidado, un aspecto muy importante, Pedro, que ella participó, esto nos lo contó María José Villa aquí cuando la trajimos para hablar sobre su biografía, protagonizó junto a Adelina Méndez de la Torre y Juana Whitney lo que se llamó la Revolución Pedagógica de Bilbao, en Bilbao de principios del 20. Ella estuvo... Sí, en los años 20 en Bilbao hubo una serie de se juntaron varias personas que pusieron en marcha métodos novedosos de educación, y fue una cosa muy importante, sí. Efectivamente, sí. Esta era una mujer de profundas convicciones religiosas. Esto es un matiz con respecto a las mujeres que vamos a conocer después. Ella era con profundas convicciones religiosas y criada en el seno de una familia tradicionalista, ¿no?, que era muy propio de la Guipúzcoa del último cuarto del siglo XIX. Bueno, el hecho es que Benita Asas, conmovida ante el hecho de que muchas niñas llegaban a la escuela por la mañana, al aula donde ella impartía, llegaban con hambre, en 1911 impulsó una iniciativa novedosa, la institución del desayuno escolar. Y novedosa fue también la operación de marketing, que diríamos hoy, para impulsar el apoyo y las subvenciones para poder sostener esta institución del desayuno escolar, ¿verdad? Sí, así fue, porque organizó una campaña para recaudar donativos. Incluso en esta campaña participó Jacinto Benavente, el escritor, que aparte de contribuir económicamente, también escribió un artículo en el que elogiaba la iniciativa y solicitaba donativos para ello. Esta campaña duró 6 meses, hasta ya se pudo poner en marcha esa iniciativa del desayuno escolar. Y luego, con más o menos éxito, según los donativos que iban recibiendo a lo largo del tiempo, pues duró hasta 1931, pero así como este desayuno escolar, también había otras actividades de comidas y de cantinas escolares para los niños, porque había muchos niños que no tenían prácticamente ninguna comida. Como ahora hay el problema también, ¿no?, que hay familias que igual tienen problema para alimentar a los niños, y que se ha incluso alargado la actividad de las comidas escolares en el verano, para que no se queden los niños sin ninguna nutrición. Pues entonces había una situación pues parecida a las familias más desfavorecidas del momento actual. De las 3 mujeres de las que tratas en tu artículo, sin duda la más conocida es Clara Campoamor, que fue una de las primeras diputadas a Cortes, destacada impulsora del voto femenino en los años 30, una mujer que nació en Madrid pero está enterrada en San Sebastián. ¿Cuál fue su relación con el País Vasco? Lo primero, entre 1910 y 1914 sacó la plaza de trabajadora de correos de San Sebastián, y entonces se quedó prendada de la ciudad. Y tuvo relación con diferentes personas de la ciudad. Incluso su hermano se quedó a vivir aquí, y cuando hubo la intentona republicana de 1930 fue metido en la cárcel, y vino aquí a defender a su hermano y a defender a otros presos políticos republicanos. Luego también estuvo el día de la proclamación de la República, porque en aquel momento le sacaron a todos los presos republicanos de la cárcel de Ondarreta. Y entonces cuentan los periódicos que hubo unas imágenes muy emotivas entre ella y su hermano, pues abrazándose y dándose besos, y que fue una cosa que la ciudad lo vivió con mucho interés. Y luego tenía una ahijada que se llama Pilar Lois Acevedo, que fue médico pediatra, y que a esta le impulsó ella a que estudiara medicina, hiciera esa licenciatura, y tuvo una relación directa con esta persona. Incluso cuando estaba exiliada en Suiza, en algún momento pensó en volver, y Pilar fue la que trató de ver a ver qué posibilidades tenía con los gobernadores civiles, y le dijeron que no había ninguna posibilidad, que Clara Campoamor no podía volver porque estaba en la lista de masones, y con la ley
en contra de la masonería y el comunismo, que si ponían sus pies en España le detenían. Y luego esta Pilar fue la que trajo al panteón familiar de su familia los restos de Clara Campoamor cuando falleció. Por eso descansa aquí, en el cementerio de Polloe. Desde sus responsabilidades políticas institucionales, Clara Campoamor desarrolló una labor bastante notable de defensa de la infancia. ¿De qué modo? Sí, participó, fue nombrada directora general de beneficencia y entonces desarrolló determinados planes de ayudas a la infancia. Por ejemplo, cuando hubo la Revolución de Asturias en 1934, fue nombrada, pero bueno, fue nombrada porque ella dijo nombrarme para que vaya por el gobierno de Lerroux para hacerse cargo de los niños. Y se hizo cargo de los niños, de todos los niños, de los niños de los militares y de los niños de los trabajadores que se quedaban huérfanos y de todos los niños. Entonces, eso, el talante de cuidado de la infancia fue una cosa muy importante en su vida. Ideológicamente, ¿dónde se posicionaba Clara Campoamor? Claro, era del Partido Radical. Es que también ella, luego también trató de presentarse con Izquierda Republicana, con la izquierda, no, con la Unión de Izquierdas, y no le dejaron. Entonces, era una persona que era muy social, que quería la defensa de la mujer y de los niños y le daba igual el partido en el que estuviera. Incluso eso del Partido Radical se dio de baja porque hacían cosas que a ella no le parecía bien, y entonces eso, ya cuando ya fue en las segundas elecciones, pues ya no salió elegida. Bueno, y la pamplonesa Matilde Huici es la tercera mujer cuya historia leemos en este artículo. Posiblemente sea la menos conocida, a pesar de que tuvo un excepcional talento y calidad humana. ¿Quién fue Matilde Huici Navaz? Matilde Huici es que fue una figura muy importante en aquella época. Nació en Pamplona, pero cuando tenía 4 años vino a vivir a San Sebastián porque se falleció su madre, y entonces aquí vivía su tía, y aquí hizo toda la infancia, adolescencia, hizo la carrera de magisterio y se formó aquí. Luego después, para mejorar sus conocimientos, estuvo en Estados Unidos aprendiendo aspectos de psiquiatría infantil. Y después de eso hizo la carrera de Derecho. Entonces luego ya es que las primeras feministas eran más de educación y las segundas más de Derecho. Entonces, después de la Guerra Civil tuvo que exiliarse, y por ejemplo aquí no es nada conocida, y en cambio en Chile, donde estuvo exiliada, es súper reconocida. Hay un premio en honor a ella, hay un montón de escuelas que llevan su nombre. Entonces es una persona muy querida por la capacidad que tuvo de renovar toda la pedagogía en Chile, y entonces eso es una cosa que es impresionante, que no prestemos más atención a figuras de esta talla. Sí, una mujer de muchísima clase, una mujer de talante y de talento científico, ¿verdad? Ella fue, Pedro, una de las primeras que, algo que hoy nos parece obvio, pero en su momento causó cierto escándalo al señalar que había una relación directa entre la inadaptación social del niño, el fracaso escolar y la delincuencia. Y que, por tanto, si no se atacaban de raíz estos problemas, pues no había solución. Y que, desde luego, el reformatorio no era ninguna solución. El sistema penal punitivo, porque más que reformar, deformaba a los adolescentes. Todo esto, para su momento, era bastante avanzado. Sí, fue muy avanzada, muy innovadora en todo ese aspecto. Fue vocal del Consejo Superior de Protección de Menores y hizo un estudio al que te referías, Juan, que de los niños de Madrid, de los que estaban en el reformatorio, solo habían terminado todos sus estudios el 6%. El 20% no habían ido nunca a la escuela, y el 70% lo habían hecho de forma ocasional. Y entonces ella también, aparte del reformatorio, formó unas cosas que se llamaba el club infantil, donde cogían a los niños de clases trabajadoras, y entonces eso, es que es muy bonito leer cómo en aquel momento, pues es que después de haber visto lo que pasó durante el franquismo y todo eso, que les daban a los niños libertad, les aconsejaban, les dejaban jugar con todos los juguetes. Dice, no faltó nada,
no hacían a los niños más que guiarles y ayudarles a que desarrollaran sus actividades. Entonces eso, es una persona de una calidad humana y de una calidad científica impresionante. Sí, de su talento habla mucho aquello que cuentas en el artículo que dijo Clara Campoamor, ¿no? Que cuando que formaba parte del Tribunal Tutelar de Menores y del Consejo Superior de Protección de Menores, y en este tribunal vacó la plaza de presidente, y entonces Clara dijo, bueno, que evidentemente esa presidencia tiene que ser para Matilde porque es la más dotada y la mejor formada para ello, pero era una mujer, y entonces nombraron a su marido, que Clara dice, no, el marido muy majo y estupendo, pero no era. Bueno, pero la más formada era ella. Era ella, eso es, sí. Uh-huh. Bueno, y otra preocupación común entre aquellas pioneras del feminismo en relación a la infancia era el desamparo de las niñas y niños que nacían fuera del matrimonio. Una orfandad, con lacra añadida, ¿no, Pedro? Sí, porque tenían que ser reconocidos, y si no eran reconocidos, no tenían la posibilidad de tener ningún derecho. Entonces, eso por un lado, Clara Campoamor cuenta cómo ella defendió a muchos casos, y la respuesta de los hombres era, ¿quién me garantiza a mí que el niño es mío? Entonces eso era de chicas de clases más bajas que la gente de dinero y así, pues tenían relaciones sexuales con ellas, tenían un hijo y luego se deshacían del hijo. Y luego también eso consiguió, por otro lado, que se incluyeran en la Constitución de 1931, que los hijos ilegítimos tenían tantos derechos como los hijos legítimos. Entonces eso actuó contra ese problema tan grave por dos lados. Por el lado de defender a las madres y por el lado de conseguir una legislación para que cambiaran las cosas y para que los niños no estuvieran después abandonados, claro. Que es más o menos muy parecida a la redacción que es la que tenemos en la Constitución de 1978. Claro, efectivamente, se anticiparon a los tiempos. Llegaron pronto estas mujeres, pero gracias a que ellas llegaron también, sembraron cosas que luego se recogieron. Bueno, Benita Sasmanterola, como hemos visto, desde el tradicionalismo católico. Clara Campoamor, pues ya has explicado bien, que era una mujer de izquierdas, pero no de partido definido. Matilde Huici, ¿dónde la situamos? Era socialista, esta era sí, claramente socialista. Era socialista, sí. Bueno, entonces, haciendo balance de todo esto tan interesante que nos has contado, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál podríamos decir que fue la aportación de aquel primer feminismo a las mejoras a la mejora de las condiciones de vida de la infancia en el siglo XX? Como os he comentado antes, hay como dos generaciones. La primera está representada por Benita Asas, que eran gentes que venían de estudios de magisterio, que se dedicaron al cuidado de los niños y que a todas las feministas lo que les llevó al cuidado de los niños es que ellas defendían a la mujer, pero junto a la mujer había un niño y los niños estaban todavía en peores condiciones que las mujeres. Entonces, el hecho de defender a la mujer les obligó también a ver que los niños tenían una necesidad de defensa y defender a los niños. Y en cambio, la segunda parte de las feministas como Matilde Huici y Clara Campoamor eran ya licenciadas en Derecho. Entonces pudieron modificar leyes para que los niños tuvieran los derechos que les corresponden, ¿no? Para que tuvieran más derechos. Y una cosa muy curiosa también de los niños ilegítimos es que en el propio Congreso contó Clara Campoamor que decía que le recordaba sobre los hijos ilegítimos una leyenda que aparece en la iglesia de San Vicente. Ah, sí. Yo he oído y sí que está ahí. Y pone, según fueron padre y madre, hijos e hijas serán. Entonces eso, que el pecado de los padres se transfiere a los hijos. Y ella dice que no, que solamente es una creencia ancestral y que los hijos son inocentes y no tienen que responder ni de ningún pecado ni de ninguna ilegitimidad. Entonces yo creo que fue una cosa muy importante para la infancia y lo que es curioso es que estudiando cosas de pediatría me han aparecido las feministas. Entonces luego he ido profundizando y he visto que el feminismo actúa de manera muy, muy importante en la defensa del niño.
Bueno, pues la historia de Benita Asas, Clara Campoamor y Matilde Huici, ¿podemos leerla dónde, Juan? Pues en un artículo que acaba de publicarse en el Boletín de Estudios Históricos del Instituto Doctor Camino, en el número 55, que ha salido recientemente. Es de libre acceso, por tanto se encuentra en la red, cualquiera que esté interesado. Su autor es Pedro Orchategui, a quien hemos tenido, y también con él Víctor Manuel García Nieto. El artículo se titula San Sebastián, feminismo e infancia a principios del siglo XX. Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos hecho este resumen de tu artículo. Y a ti también, Juan. Eskerrik asko. Eskerrik asko.